Buen día hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a comenzar esta reunión en este día domingo. Vamos a leer su palabra, vamos a abrir en el Salmo 34 y vamos a dar lectura desde el versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor porque encontramos promesas en este salmo que sin duda se cumplen en nuestros días, en cada una de nuestras vidas. Vamos a ahora sí orar y vamos a pedir la bendición del Señor para toda esta reunión. Así que les invito a que oremos todos juntos, cada uno en sus hogares. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque en esta mañana podemos congregarnos, podemos volver a abrir tu palabra, podemos volver a escuchar, Señor, lo que tú tienes para decirnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por los cuidados que tenemos de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, como dice el versículo que hemos leído. Tú acampas alrededor de tus hijos y los defiendes. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados en eso. Nos ponemos en tus manos en este día para que tú nos bendigas a través de tu palabra. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, ahora vamos a cantar una alabanza más antes de escuchar la palabra del Señor que está a cargo de nuestro hermano Pablo Basbús, que nos ha enviado una predicación. Cantemos y luego escuchamos la predicación.
Buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno que podemos, aunque sea a través de esta manera virtual, tener un contacto. Y en esta oportunidad para compartir la palabra. Y qué bueno es pensar en todo el pueblo de Dios que pueda escuchar, y oraba para que toda esta palabra sea de bendición para mis hermanos. Y resulta que cuando nosotros miramos los profetas menores, tenemos profetas como Jonás, que predicó a una nación un mensaje en el cual la idea era que iba a ser destruida. Y Dios, en su misericordia, a través del pedido de ese pueblo que se humilló, le perdonó, pero 100 años después, en el transcurso de esos 100 años, el pueblo volvió a lo que antiguamente hacía, al pecado, volvió a hacer cosas que eran horrendas delante de los ojos de Jehová, por supuesto, y también de los hombres. Y este era el pueblo de Nínive, este era el pueblo caldeo, este era el pueblo que Dios había levantado, pero con una misión importante, que era juzgar al pueblo de Israel. Y allí yo mencionaba, ¿no? 100 años después estaba el profeta Nahum, también cuando se escribió el profeta Habacuc. Y dentro de este contexto de un pueblo que está latente para invadir al reinado de Judá, quería que leamos el profeta Habacuc. El profeta Habacuc, estamos para situarnos al final del reinado del rey Josías. Ya Judá estaba por ser cautivo, año aproximadamente 612, por supuesto, antes de Cristo. Y saben, Habacuc es un libro especial porque no es que él en su profecía va a revelar lo que Dios dice, sino que en su profecía vemos un diálogo que tiene Habacuc con Dios, que nos hace acordar el diálogo que también tuvo Job con Dios. Sí, lo vemos en el capítulo 38 hasta el 42. Dios habla con Job. Y aquí tenemos algo similar, ¿no? Dios hablaba con Job a través de un torbellino. No sé de qué manera hablaba con Habacuc, pero Dios le dio 3 respuestas a Habacuc, que es lo que quiero considerar en esta noche con la ayuda del Señor. Habacuc dice en el capítulo 1, en el versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleitos y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y hermanos, cualquiera similitud con la realidad de hoy en día en cuanto a la justicia torcida es una mera coincidencia, ¿no? Pero todos males que Habacuc le está diciendo a Dios, ¿por qué tengo que ver esto? Habacuc le dice, ¿hasta cuándo, Jehová, va a pasar esto? Que yo estoy clamando, así también como lo sentía Jonás, así también como lo sentía Nahum, así también como Sofonías, así también como Jeremías. Todos eran nacionalistas, pero eran hombres de Dios y estaban viendo a su pueblo
en una decadencia espiritual muy grande, y ellos se lamentaban de esto, y este es el caso de Habacuc, que se lamenta de ver todo lo que su pueblo está haciendo en incumplimiento a la ley de Dios. Saben, si tenemos que ponerle un título a la profecía de Habacuc, podemos decir: ¿por qué Dios permite que pase lo que está pasando? ¿Por qué Dios permite que pase lo que pasa? ¿Y cuántas veces también nosotros nos hemos hecho la misma pregunta? ¿Por qué Dios permite que suceda lo que está sucediendo? Miren, yo creo que más de una persona, y en mi caso también, yo me pregunto por qué nosotros mundialmente estamos viviendo esta pandemia. ¿Por qué pasa lo que pasa? Miren, la condición moral, la condición espiritual del pueblo de Dios era tremenda, porque como leemos, no tenemos tiempo de leer toda esta profecía, que sería bueno que la leamos en nuestras casas. En el pueblo de Dios había violencia, había iniquidad, había destrucción, había pleitos, había contiendas, la justicia estaba torcida. Y según Habacuc, Dios era indiferente a su clamor. Y hermano y hermana, ¿no te pasó muchas veces que oramos y oramos y no vemos una contestación a nuestras oraciones? Así sentía este profeta. Él sentía que prosperaba lo que estaba mal. Y este es el mundo en que vivimos. Miren, en el Salmo 73, Asaf decía exactamente esto: la verdad, me quiero deslizar porque prosperan los impíos. Saben, cuando vemos la parábola del Señor Jesucristo, de aquel hombre que decía: alma, muchos bienes has granjeado, regocíjate, gózate, y era un impío. ¿Y cuántas veces nos pasa así a nosotros, que vemos la prosperidad de los impíos y pensamos: ¿hasta cuándo, Dios? Así decía Habacuc. Y saben, yo decía al principio que lo diferente de Habacuc es que va a contar una revelación de algo que Dios le ha revelado, un mensaje expreso, sino una especie de diálogo. Y aquí en el versículo 5 del capítulo 1 vemos una primera respuesta de Dios, y yo quiero compartir tres respuestas de Dios. Y la primera respuesta la encontramos a desarrollar en el versículo 5 hasta el 11. Y dice en el versículo 5 del capítulo 1 de Habacuc: mirad entre las naciones y ved y asombraos, dice Jehová, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y siempre Dios actúa de esa manera, ¿no? Cosas que maravillan, cosas que uno no entiende que iba a pasar. ¿Quién iba a pensar que iba a venir esta clase de virus que ni siquiera los médicos lo pueden determinar? Todo el mundo está admirado y todo el mundo está caminando al son de esta nueva peste. Y Dios había levantado este pueblo que eran los caldeos. Y verdaderamente era un pueblo que surgió desde muy abajo. Saben, este pueblo es de origen semita, igual que el pueblo de Dios. De un descendiente de Abraham, expresamente de Nacor, hermano de Abraham, de ahí vino este pueblo. Y este pueblo lo estaba asediando al pueblo de Dios. Estaba a la puerta para entrar, para conquistar, para destruir. Y aquí vemos, ¿no?, a la respuesta de Dios a Habacuc. Habla de este pueblo y dice: va a venir este pueblo que es una nación cruel,
Así dice todo el desarrollo del versículo 5 al 11. Es una nación cruel. Toma las casas de lo que conquistan. O sea, venían conquistando y llegaban a tu casa y se quedaban con tus bienes y se quedaban con tu esposa, con tu esposo, se quedaban con tus niños, se quedaban con absolutamente todo lo que tenías. Dice que ellos tienen caballos que son tan rápidos como leopardos, el animal más veloz, el chita. Y también dice, pero no solamente son ligeros como leopardos, sino que son feroces como los lobos. Y el terror va delante de ellos. No respetan a reyes, no respetan a príncipes, al contrario, se burlan de ellos, dice todo lo que Dios viene describiendo del pueblo que Él ha levantado para castigar. Y encima este pueblo atribuye su fuerza a su Dios con minúscula. Ahora, cuando estás en una encrucijada, cuando no sabes qué pensar, cuando no sabes por qué está sucediendo lo que pasa, cuando piensas que Dios no te está contestando, tenemos que tomar la postura que tomó Habacuc en el capítulo 12. ¿Y qué postura es la que Habacuc tomó? Empezó a pensar no en el problema, sino empezó a pensar en Dios. Empezó a pensar en lo que Dios era, en lo que Dios hace. Empezó a pensar en cómo Dios obra. Y miren, el versículo 12 del capítulo 1 nos dice de la siguiente manera: ¿no eres tú, dice Habacuc, hablando de Dios, desde el principio? Y hermanos, a la historia la crea Dios. Dios es el creador de la historia. Él es el principio y también sabemos por otras escrituras que tampoco tiene fin. Allí está la eternidad. ¿Qué puedo yo decir a un Dios eterno como Él es cuando yo soy temporal, pasajero, atenuado por las diversas circunstancias que vivo? También este hombre de Dios, Habacuc, empieza a pensar en Dios y dice, tú eres eterno, tú eres el creador de la historia, pero también el versículo 12 nos revela el pensamiento de Habacuc con respecto a su Dios, porque Habacuc se puso a pensar no en el problema, sino en su Dios. Y describe, tú eres santo. Y al hablar de Dios estamos hablando de la ausencia de maldad. Estamos hablando de un Dios que va a hacer lo bueno, aun cuando lo bueno sea castigar. También algo importante que destaca es la fidelidad. Habacuc destaca la fidelidad de Dios en el versículo 12 porque dice, pero no moriremos. Este pueblo que va a invadir son los caldeos, que son crueles, que van a destruir todo a su paso, pero no moriremos. ¿Y por qué podía decir Habacuc semejante cosa cuando los caldeos eran destructores por naturaleza, eran sanguinarios? Dice que a las criaturas las arrojaban en las calles porque había un pacto que Habacuc sabía que podía pasar la tierra, podía pasar el cielo, pero el pacto no iba a pasar nunca porque era un pacto que descansaba en Dios y era el pacto que Dios prometió a Abraham. Un pacto de que ese pueblo nunca iba a ser destruido, que iba a sufrir el ímpetu de muchas naciones, pero nunca iba a ser destruido, que iba a sufrir persecuciones, guerras, hambres y tantas cosas hasta el siglo pasado, ¿no?, que sufrió este pueblo, pero este pueblo nunca iba a morir. Por eso dice esta declaración en el versículo 12, Habacuc, no moriremos. Tú eres un Dios eterno, tú eres un Dios santo y eres fiel porque tus pactos se cumplen y no moriremos. El pacto que Dios le había hecho a Abraham.
El pacto que Dios le dijo a Moisés, la zarza está ardiendo, pero no se va a consumir. Cuando la zarza en realidad se consume en un instante. Pero Dios dijo que ese pueblo no iba a dejar de ser. Por eso, cuando hermano y hermana tengas esta clase de preguntas como las que tuvo Habacuc, cuando pienses que Dios no te conteste, cuando pienses por qué Dios permite que pase lo que pasa, sea en mi familia, sea en lo que yo estoy viviendo, sea en mi trabajo, ¿por qué pasa lo que pasa? Deja de pensar en el problema y empieza a pensar en Dios. Y fíjate lo que Dios es, y fíjate lo que Dios hace, y fíjate lo que Dios quiere, porque todo eso se va a cumplir más allá de lo que se esté viviendo. El mundo va a pasar, pero no la palabra de Dios. Y así lo vivía Habacuc. Y en el versículo 12 vemos esa confianza tan grande al aclarar lo que Dios era a través de esta profecía. Santo, no moriremos, roca para castigar. O sea, la base la pone Dios en cuanto a cómo se va a hacer el castigo para este pueblo. Y qué cosa, ¿no? Porque él pensaba que Dios no le contestaba, pero Dios estaba trabajando y estaba haciendo algo que dice que nadie iba a creer lo que Dios estaba haciendo. Seguimos leyendo este capítulo 1, que es hermoso libro de Habacuc. Es una profecía que es muy actual. Miren, del versículo 13 al 17, dice que Habacuc habló de su Dios, ¿no? En el versículo 12, pero llega al versículo 13 y es como que Habacuc cambia la mirada. Deja de mirar el objetivo y mira de nuevo el problema y los mira a los caldeos. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 13 Habacuc habla de los caldeos. Y miren, después lo podemos leer en nuestras casas, porque el tiempo avanza, pero él dice, pero Dios, los caldeos son peores que nosotros. Los caldeos son pueblos que verdaderamente son malos, mucho más que nosotros. O sea, el castigo como remedio es peor que la enfermedad. Ellos son peores que nosotros. Como si Habacuc le dijera, Dios, no es así como tienes que actuar. Como si Habacuc le diría a Dios, yo no haría de la misma manera que estás haciendo. Porque si te pones a ver, ellos son un pueblo verdaderamente desastroso en comparación de nosotros. Hay mucho más pecado, hay mucho más horror, hay mucha más maldad. Ni siquiera tienen un Padre santo y divino como eres tú, oh Dios. Tienen un Dios que es de palo, tienen un Dios que es hecho a través de un artífice de oro, de plata, pero no es el Dios vivo y verdadero. Y claro, al principio Habacuc creía que Dios no le contestaba, pero sí le contestaba porque Dios estaba preparando a los caldeos. ¿Sí? No era un pueblo que de repente o de nacimiento, de origen, fue un pueblo grande, no. Sino que empezó a surgir porque Dios lo levantó para castigar. Y claro, al principio Habacuc creía que Dios no le contestaba, pero sí le contestaba. Pero claro, no de la manera que Habacuc esperaba. Y siempre nos pasa eso, hermanos. Nosotros tenemos la imposibilidad de reconocer lo que Dios nos contesta. ¿Por qué? Porque nosotros de antemano ya tenemos la respuesta. Pero cuando Dios obra, Dios hace las cosas de la mejor manera. Dios sabe lo que hace. Por eso, cuando tengas un problema con respecto a lo que Dios está haciendo, a lo que está pasando, cuando veas o sientas que Dios no te contesta, empieza a pensar en Dios y no en tu problema. Y verás que no hay manera
No hay manera en la que nos lleve a preocuparnos, porque Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que el COVID. Dios es más grande que la falta de dinero. Dios es más grande que la salud que nos está faltando. Dios es más grande que la vejez. Dios es más grande que la angustia. Dios es más grande que la depresión. Porque si seguimos pensando en el problema, a Dios lo vemos pequeño y al problema grande. Pero Habacuc primero vio a un Dios, después de considerar el problema y tener tantas preguntas, pero luego volvió a ver el problema y se puso sus ojos en los caldeos. Los caldeos eran verdaderamente horrorosos en su actuar. Jonás se fue para otro lado porque no quería saber nada con Nínive, que eran los caldeos. Por eso, qué bueno es cuando nosotros nos ponemos en la piel de estos hombres, ¿no? Hombres de Dios que verdaderamente amaban al pueblo de Dios, que dieron sus vidas por el pueblo de Dios, que se angustiaban, que eran hombres, no dejaban de ser hombres con errores, con preguntas como todos nosotros la tenemos. Y claro, lo que pasa que era verdad lo que Habacuc pensaba. Habacuc decía, nos van a agarrar estos caldeos, y eso lo podemos leer, ¿no?, en todo lo que va del capítulo 1, del versículo 14 al 17, nos van a juntar como peces en el mar, con redes, con anzuelos, nos van a arrastrar como se arrastran a los peces en el mar. Llegamos al capítulo 2, versículo 1, vuelve a decir Habacuc una cosa que nos enseña, hermanos. Dice el capítulo 2, versículo 1 de Habacuc: sobre mi guarda estaré y afirmaré mi pie sobre la fortaleza y velaré para ver lo que se me dirá. O sea, como diciendo, yo voy a dejar de hablar y voy a esperar la respuesta de Dios. Y voy a ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Sí? O sea, esta es la actitud que nosotros debemos tener, de esperar la respuesta, de esperar lo que Dios está haciendo. Miren, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios no es injusto. Y lo que Dios hace, hermano y hermana, sácate el sombrero. Es una expresión, por supuesto. Lo que Dios hace, considéralo como lo mejor. Aunque a veces no nos guste, aunque a veces lo suframos, aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces pensemos que Dios no nos contesta. Capítulo 2 de Habacuc, versículo 2, la segunda respuesta de Dios. Yo te decía que 3 respuestas Dios le dio a Habacuc. Miren, la primera respuesta que Dios le dijo: hay un pueblo que se va a encargar de castigar a mi pueblo. Después de todo el diálogo que hace con Habacuc, Habacuc con Dios, le da otra respuesta más cuando Habacuc dice: voy a esperar lo que hagas. Más allá de que me dé terror los caldeos, voy a esperar lo que hagas. Y aquí viene en el versículo 2 del capítulo 2 la segunda respuesta. Dice Dios, y después lo podemos leer en nuestras casas: la maldad tiene su poder en este mundo, pero siempre con el permiso de Dios. Esto podemos inferir leyendo todo esto. También le dice: nunca el Hijo de Dios fue ni será abandonado. Tercer cosa que Dios le dice en estos versículos del 2 al 4 del capítulo 2 de Habacuc, le dice: el orgullo de los caldeos va a ser su caída. Le tienes miedo a los caldeos, pero ¿sabes qué? Ese mismo orgullo va a ser la caída. Y termina diciendo el versículo
este hermoso que todos conocemos, que está en Gálatas, que está en Hebreos, que está en Romanos, creo que también está, dice, mas el justo por la fe vivirá. O sea, el orgullo de los caldeos va a ser su propia caída. El orgullo de los nazis fue su propia caída. El orgullo de todo aquel que se vuelve altivo de corazón es su propia caída, mas el justo por la fe, vivirá. ¿Qué versículo encontramos en el capítulo 2 de Habacuc? Habacuc 2:4. Sea aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Cómo debemos considerar si hay orgullo en nuestras vidas? Si hay orgullo, es el principio de la caída. Pero el justo no tiene nada que ver con el orgullo, y el justo por la fe vivirá. Segunda respuesta que Dios le da a Habacuc. Y claro, el capítulo 2 del versículo 5 al 13 describe todo lo que es el pecado y la vanidad de este pueblo impío. Y empieza a mencionar, ¿no?, a través de los ayes, porque dice, ay de este pueblo porque hace tal cosa, ay de este otro pueblo, de este mismo pueblo que hace otra cosa. Y hermano, quiero que por amor al tiempo lleguemos a la tercera respuesta de Dios. La encontramos en Habacuc capítulo 2 versículo 20, y esta es la respuesta para todo. Hermano y hermana, si tienes un problema, considera esta respuesta que nos habla de un Dios soberano, de un Dios que está más alto, de un Dios que tiene todo el control, de un Dios que ya ha predeterminado lo que va a pasar en este mundo. Y como le decía a Habacuc acerca de los caldeos, esto, aunque se demore un poco, pero va a suceder. Así también va a pasar con este mundo. Pero miren lo que dice la tercera respuesta de Dios a Habacuc, y es la tercera respuesta que Dios nos da a nosotros para todos nuestros males. Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo. Esto lo dice Dios, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. O sea, Habacuc tenía muchas dudas. Habacuc no entendía muchas cosas. Habacuc pensaba que Dios se había olvidado de ellos. La maldad prosperaba, la prosperidad de los impíos era latente. Pero por sobre todo eso estaba Jehová. Y por sobre todo eso está Jehová, porque es el mismo Dios que hablaba con Habacuc. Capítulo 1, capítulo 2 de Habacuc, hermoso para leerlo, hermanos, es muy actual. No podemos meditarlo más. ¿Y qué si hablamos del capítulo 3? Miren, el capítulo 3 termina Habacuc diciendo en el capítulo 3, versículo 17, final del versículo 16, estaré quieto en el día de la angustia. Sí, ya veía ese pueblo que estaba invadiendo a su propio pueblo. Y voy a estar quieto, dice al final del versículo 16 del capítulo 3, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Ya lo veía ver porque sabía que lo que Dios dijo se iba a cumplir. Y aquí termina esta hermosa oración Habacuc diciendo, no hay circunstancia mala que me va a alejar de mi Dios. Por eso dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimientos, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, todo eso lo podemos traducir nosotros como no hay dinero en el bolsillo, no hay nada en la alacena, no hay para pagar la luz, no hay para pagar lo que nosotros necesitamos, no hay para poder estudiar, no hay para poder viajar. Aunque todo eso pase,
Con todo, dice el versículo 18 del capítulo 3 de Habacuc, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Hermano, Jehová el Señor es tu fortaleza. Jehová el Señor es nuestra fortaleza. Dice Habacuc, Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, haciendo referencia a los cervatillos que andaban por las montañas escarpadas, pero con la firmeza que ellos podían, porque Dios había creado estos animales para andar en la montaña, y a pesar de que todo se caía, las piedras se caían por donde ellas andaban, ellas estaban firmes, porque eran pies que Dios les había dado para estar en las alturas. Así es nuestro Dios, hermanos. Esa es la fortaleza en la que nosotros debemos confiar, y no confiar como confiaba el caldeo en su propia fuerza, en su propia sabiduría, en su propio ejército. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias al Señor por su palabra, gracias a nuestro hermano Pablo Basbuz porque nos envió este mensaje. Y ahora nos vamos a preparar para celebrar la Cena del Señor. Mientras cantamos esta alabanza vamos a preparar los elementos, así cuando volvemos participamos en memoria del Señor. En memoria de mí, esto haced, es mi cuerpo, comed de este pan, en memoria bebed mi sangre. Por todos derramo yo, en memoria de mí, obra bien, al enfermo sanad con amor, en memoria de mí, doquiera vais, llevad consolación, paz y perdón. Sangre y cuerpos doy, ofrenda preciosa de eterna salvación, salvación. En memoria de mí, que os améis, como yo con amor fraternal, en memoria de mí, amad a Dios de corazón, corazón, amad a Dios.
Y ya nos disponemos a celebrar la Cena del Señor. Ya tenemos el pan, tenemos el vino. Y vamos a dar lectura en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 23, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y vamos a dar gracias por el pedacito de pan que nos recuerda el cuerpo del Señor, que habiendo sido clavado en la cruz del Calvario, efectuó la redención de nuestras almas. Vamos a orar y dar gracias. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él vino a la tierra. Gracias porque Él vivió entre los hombres. Gracias, Señor, porque Él tenía su obra para hacer y la hizo y la efectuó en la cruz del Calvario, consumando nuestra redención. Gracias por el Señor Jesús. Gracias, nuestro Salvador, por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Hacemos memoria de ti en el pedacito de pan, ese sacrificio que hiciste, ese cuerpo clavado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te adoramos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, participemos del pedacito de pan recordando a nuestro Señor. Y dice el versículo 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y vamos a dar gracias por el vino, por la copa que representa la sangre del Señor Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta copa de vino, que en ella recordamos la sangre preciosa de Cristo vertida en la cruz del Calvario para limpieza de nuestras almas, para limpieza de nuestro corazón, para remisión de nuestros pecados. Gracias por esa sangre preciosa que tiene poder para limpiar de cualquier pecado. Gracias, Señor, porque nos has quitado la culpa por haber creído en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, te adoramos, te ensalzamos, te bendecimos, damos toda la gloria y honra a tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Participemos, hermanos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y así seguimos anunciando la muerte del Señor. El Señor está pronto a venir a buscarnos. Estemos preparados, hermanos, estemos alistados, estemos con nuestra mirada hacia los cielos. Ya vemos que en la tierra pasan calamidades, profecías cumpliéndose. Eso nos muestra que el Señor está cerquita y está pronto a venir a buscar a todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, para librarnos de la gran tribulación que vendrá sobre esta tierra. Gracias al Señor por esta esperanza y nos vamos sabiendo que el Señor nos da la paz, sabiendo que el Señor nos cuida, que nos protege, sabiendo que el Señor está pronto a venir a buscarnos, y así en esa dulce espera nos vamos en esta mañana y agradecemos al Señor por todo lo que hemos podido hacer. Nos ponemos en sus manos y, hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno.
tiempo de su vuelta aquí. Puedo oír ya la trompeta y a la voz del Salvador celestial, al clamor final. Los cielos se abrirán cuando Cristo vendrá en busca de los suyos. Los santos resucitarán y se levantarán. Y a los que aquí quedemos, Él los cambiará con poder. Y el agua fina, los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están. Ellas revelan que el día cerca está. Casi puedo oír al Padre dar la orden a su Hijo a venir, y al clamor final los cielos se abrirán cuando Cristo vendrá en busca de los suyos. Los santos resucitarán y se levantarán. Y a los que aquí quedemos, Él los cambiará con poder. Y el agua fina, los cielos se abrirán. Y a los que aquí quedemos, Él los cambiará con poder. Y el agua fina, iremos al hogar, iremos